Ahora sí, Ahora sonó. bienvenidos. Un sorbo, por favor. Bienvenidos a un nuevo episodio más mientras tomamos un sorbito de café. Bienvenidos a otro episodio más de La Gacetita. Finalmente, Igualmente este año estamos siendo constantes. Estamos siendo muy constantes, pero no solo constantes acá, sino constantes en todas nuestras redes. Perdón, capaz voy a mover un poco esto más cerca para no tener que gritar y despertar a todo el mundo. Porque esto se está grabando a la 1:30 de la mañana. Contexto que venimos a ver un partido de fútbol y bueno, nada, se hizo tarde hasta que cenamos y Son todo. 2 menos 10. Son 2 menos 10 en realidad, pero re loco. Volvimos a los orígenes de la gacetita. Volvimos a los orígenes de grabar a cualquier hora. No, la cuestión es así. Primero que nada, antes de empezar con el capítulo, va a ser un capítulo, ya para avisarles, corto. La idea es los capítulos que estemos individualmente nosotros dos, hacerlos de temas, de 1 o 2 temas máximo y que duren entre media hora y 40 minutos. Es lo que estamos buscando, así no son tan largos para ustedes, porque a veces quedan de 1 hora, hora y pico y capaz es un plomazo. Entonces, hoy ya les aviso, como lo dice el título, hoy vamos a hablar del tema del cónclave, que fue lo que más estuvo resonando estas últimas semanas, y la elección del nuevo papa. La realidad es que quisimos grabar la semana pasada antes de que se eligiese, no llegamos por tiempos, así que Fue un ya... cónclave muy rápido. Fue un cónclave también muy rápido, no esperábamos que pasase todo tan rápido, y la realidad es que no... Hace 2 semanas subimos videos, siempre dejamos pasar unas semanitas entre medio para que tengan oportunidad de verlo. Y aprovechando también quiero agradecer el apoyo que hubo, porque El enorme apoyo el por enorme, parte de la gente que está mirando este video posiblemente. ojalá que también sigan viendo nuestros videos. La idea principal es seguir trayendo entrevistas porque claramente vimos que es lo que más gustó. Estoy conversando para tener una futura entrevista con un historiador y periodista que yo creo que va a estar muy interesante. A ustedes les gustó, a nosotros nos gusta hacer las entrevistas, así que es un win-win. Sí, así que bueno, nada, esa entrevista más para adelante, vamos a ir viéndola, no quiero decir más nada, iremos viendo, pero bueno, quiero agradecer porque la realidad es que fue nuestro episodio más visto, Sí. por diferencia, o sea, Por bastante diferencia. nunca habíamos superado los 100 visitas y llegamos a casi 200 en esos videos. Así que, gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo, también en TikTok y en YouTube Shorts, que los vieron un montón, pasaron las 1000 La visitas. están rompiendo. La verdad que sí. Short la están rompiendo para lo que es el canal igual, ¿no? Por una El canal, para los parámetros de nuestro canal, de que es 30 chico. suscriptores. Que es un Como canal como muy 20. chico, o sea, inexistente prácticamente. Entonces, la realidad es que Se agradece. agradecerles el apoyo. Y bueno, nada, vamos a empezar directamente con el tema. Continuamos. Así no los retenemos tanto tiempo como suele ser. Continuamos. Armamos un guión porque somos unas personas prolijas y somos personas serias, como vieron en el capítulo anterior. Que bueno, es el formato distinto que traemos. Está todo guionado, de hecho nos pasamos 27 segundos del tiempo Nos que pasamos estaba 27 estipulado el segundos. guión. Pero bueno, nada. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo rápido, así no nos entretenemos a ustedes y no nos entretenemos más nosotros. Vamos a hablar principalmente de la elección del nuevo Papa. Que bueno, nada. Para los que no saben, primero acá tenemos al especialista, el que más se especializó en el tema. En realidad vio la película Cónclave y le copió el tema. Pero no, en serio, él sabe mucho más que yo del tema para explicar primero cómo funciona el cónclave y dar un poco de contextualización. Así que nada, te cedo la palabra. Primero, para empezar, ¿por qué se hace un cónclave para elegir un nuevo papa? ¿Y por qué hay que elegir un nuevo papa? Porque, a ver, si vivís abajo de una piedra y no sabés, te vamos a contar ahora y te vas a enterar ahora mismo, se murió el Papa Francisco. También, por si no se dieron cuenta, ¿no? Si vivís abajo de una piedra y no tenés idea, se murió el Papa Francisco, el Te hago una consulta. cardenal Bergoglio. Te hago una consulta. Uno como papa, ¿puede renunciar a su cargo? Yo asumo que sí, ¿no? Sí. ¿Sí? De hecho, Francisco asume porque renuncia el amigazo Benedicto XVI. Benedicto XVI firma su renuncia. Ese seguidor del canal, me parece. Por una cuestión de que, bueno, hay que ver la película Los dos papas, que ahí lo explica mejor. Es una muy buena película. Obviamente debe estar sesgada políticamente y yo no me doy cuenta, pero es muy buena película. Es gran película. No la vi. Es pero una bueno. recomendación.
si quieren estar metidos en temas del Vaticano y todas esas cosas que a la gente le produce mucho morbo saber qué poronga pasa ahí adentro, ¿no? Y la verdad que es bastante... Es bastante interesante saber qué mierda pasa ahí O adentro, la sea, verdad. y hay muchas, o sea, ya que estamos, hay muchas películas sobre el tema. O sea, después lo charlamos más a fondo, pero da la casualidad que hay bastante, sorprende la cantidad de películas y hay dos que son de las más conocidas. Muchas flasheras igual. Sí, hay muchas que son re flasheras y son más teorías conspiranoicas, como el tema de los Illuminatis y todo, que me dan gracia porque en dos de las más conocidas de ellas actúa Tom Hanks. Nada, Sí, un dato. verdad, eso. Pero Podemos bueno. hacer como un reel aparte de películas Sí. del Vaticano. Sí, Es me una gusta, buena me gustó la temática. idea. Ahora después lo grabamos. Exacto. Bueno, seguimos con el tema principal. Entonces, cuando muere un papa, se hace primero una ceremonia, creo que son 9 días de luto, una cosa así. Sí. Y después de esos 9 días de luto, donde obviamente se hacen 9 días, porque toda la gente que quiere despedir al papa no va a entrar en un día. No, lógicamente. Todos los funcionarios con sus comitivas. Estuvo Milei, fue Adorni, fue la hermana de Milei, fue Guillermo Francos. No viajaron con sus esposas, no viajaron con sus community managers, viajaron solo ellos, 7 personas en un avión. Yo sé que están acostumbrados a que viajen 50, pero bueno. Fueron los que fueron a despedir a Francisco, que no hay que dejar de lado que fue argentino, con todo lo que significa que un papa sea argentino. Quizás la persona más importante del mundo para gran parte de la población mundial era Argentina. Sobre todo para la parte, eso te iba a preguntar, justamente para abrir un poco más sobre el tema, antes de seguir explicando lo que es el cónclave en sí, porque mismo, o sea, para gente que no es religiosa, ¿por qué es tan importante el hecho de que se elija un papa tan rápido? Ojo, capaz no tenés la respuesta, es simplemente una pregunta. Yo creo que es importante, sobre todo, que se eligió un papa tan rápido y al parecer un papa medianamente más fuerte que Francisco, no en aspecto de persona, sino en que cede menos contra las nuevas ideologías, por lo que se ve. Como que es más conservador, decís. A pesar de que le agradeció a Francisco por todo lo que hizo por la iglesia, que si bien te puede caer mal, te puede caer bien la figura de Francisco, pero le dio un cambio a la iglesia de alguna manera. Es como que le cambió un poco la cara porque era una institución que estaba perdiendo muchos fieles y a día de hoy lo sigue perdiendo, pero Francisco es un esfuerzo por cambiarle la cara a la iglesia y yo creo que para mucha gente lo consiguió. Y calculo que, a ver, siempre a alguien le llega, o sea, es la realidad, no, obviamente, capaz no al todo lo que esperaba, pero bueno. Yo creo que se elige un papa rápido porque más que nada ya sabían para dónde tenían que ir, a qué rumbo tenía que llevar la iglesia, porque no hay que dejar de tener en cuenta que la iglesia es una institución. Exactamente. No es que viene Dios y aparece y dice, hola, ¿qué tal? Vos vas a ser papa. No. Es una institución donde la gente elige, hay una rosca política en el medio, evidentemente. Y para mí lo eligieron porque lo vieron el más apto para agarrar la batuta, además de ser joven, porque tiene 69 años. Es bastante joven. Robert Prevost, sí. Increíble esa transcripción. Bien. El cardenal Robert Prevost, conocido como León XIV, a partir de ahora y hasta el día que se muera, porque va a ser así. Hay muchos que, ¿cómo se llama? Estaban bastante indignados por la foto que subió el presidente con la frase "las fuerzas del cielo". Era obvio que iba a pasar. Y bueno, pero Era justo el muy León. obvio que iba a pasar eso. Sí, no, o sea. Increíble. Yo apenas dijeron León XIV, yo dije, Y iba a hacer algún chiste, presidente. Una estaba muy servida en bandeja. una gagueada se iba a tirar. Sí, a veces creo que le tienen que sacar el celular, en serio. Es increíble que, o sea, vos decís, la cabeza de la banda de community manager, no, es que el tipo lo hace, se manda las caras el solo. Pero bueno, nada. Detalle. Vamos al cardenal Prevost, nacido en Chicago, como Milton Friedman, como Barack Obama y como Kanye West. Terrible, Y Al Capone. Terrible la ciudad de Chicago. Sí, no, muchos famosos. Terrible. Muy variada. Terrible.
Pero bueno, el cardenal nacido en Chicago es nacionalizado, eso es un dato curioso, es nacionalizado peruano. Eso es verdad. Y no es un dato menor, porque no es que está nacionalizado peruano y nada más. El tipo Sino sabe que- español. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Sino que no solamente que sabe español, sino que se le encontró una cuenta de Twitter que era de él, en la que tiene una foto del escudo de Alianza Lima, del equipo de fútbol de Perú. O sea, realmente el tipo El tiene una tipo parte vivió peruana. Perú, el Claro, tipo es sí, peruano. Sí, es peruano. O sea que seguimos sumando papas latinoamericanos. Sí. Sigan, llórelo, llórelo. Esto capaz es una pregunta medio extraña, pero no sé, ¿han habido antes que el argentino? ¿Ha habido algún? No, nunca, ¿no? Nunca hubo un papa no La europeo. mayoría fueron italianos. Claro, nunca hubo un papa no europeo. Mira qué loco, che. Es increíble O el segundo ya va para el cajón. cómo el sur global empieza a pisar fuerte en la iglesia. Pero bueno, que sea un papa norteamericano también es una novedad porque nunca hubo un papa norteamericano. Y el señor, qué sé yo, salió, dio su discurso, se lo notaba, la verdad que se lo notó bastante humano, porque si te pones a ver el discurso del tipo, se emociona, llora. Se No muestra sé, más humano. Lo noté, igual quizás es por la tecnología que tenemos que permite tener cámaras con zoom Sí. y ver las reacciones, porque no hay que olvidarse que fue el primer cónclave con redes sociales. Es verdad, qué El locura. primer cónclave. No, mentira. Sí, bueno, El anterior no tan desarrollado como Pero las usamos ahora es masivo. Pero el último, o sea, las redes sociales. Al anterior en a. 2013 fue Francisco. Pero anterior a Francisco, ¿cuándo fue el último? No, 2005. 2005, y bueno, pero ya las redes existían. Sí, pero no. Muy al inicio. Pero es el primer cónclave con consumo masivo de redes Eso sí, sociales. eso es verdad. Es el primer cónclave de consumo masivo en redes sociales. Eso sí, sí es cierto. ¿Qué puede pasar ahora con el Papa? Es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué puede llegar a pasar con el Papa? ¿Se va a terminar la guerra de Rusia-Ucrania? Porque recordemos que sigue siendo una persona sumamente importante, que se intercede, dice, hola, acá basta. Eso te iba a hacer una Probablemente pregunta. llegue un... Ya que estás tan en tema, ¿qué es la figura del Papa como tal? Hoy en día, esto es un poco más quizá para debatir, antes que hablar de propiamente cómo es el proceso del cónclave, me interesaría saber cuáles es las funciones, digamos, así, para intervenir del Papa en general, y cómo realmente eso se aplica hoy en día, porque como vos bien decías, si bien es una de las religiones más grandes del mundo, por no decir la más, no quería equivocarme por las dudas, Las que pero más fieles tiene. las que más fieles tiene, entiendo que la importancia es muy grande. Ahora, ¿cuál es? O sea, vos estabas hablando de interceder en conflictos, o sea, no sé si Claro. te desarrollan un poco ahí. El Papa generalmente se utiliza en conflictos entre dos países como árbitro, o sea, él decide, el Papa decide quién se queda con qué. Por ejemplo, Juan Pablo II, apenas terminó la guerra de Malvinas, vino a la Argentina. Claro, pero vos estás diciendo Es como decide. mediador, Vos- es como un mediador. No es que decide, sino que es como un mediador. No Claro, decide porque quién se queda con qué. no tiene la autoridad, o sea, No. simplemente él lo que busca es paz, digamos. Claro, es que digamos que la tarea como Papa es Es buscar velar la paz, por la sí, paz. velar por la paz, entiendo, ok. No, Entonces, simplemente es para como un verdad. jefe de Estado, porque sigue siendo un jefe de Estado, pues tiene todas las atribuciones de un jefe de Estado. No hay que olvidarse que el Vaticano es un país chiquitito, sí. pero es un país, Sí, sí. es una micronación. Y nada, tiene todas las atribuciones de jefe de Estado, así que es como un presidente con mucho poder, porque tiene mucho poder, con Sí. todas las cuentas, con Y bueno, ahí empezamos a hablar del Vaticano. toda la platona que tiene el Vaticano. Y no solo plata, sino El poder. El poder que Que- conlleva manejar. Porque el Vaticano no es solamente. La gente piensa, decís, el Vaticano únicamente tiene plata. Sí, tiene muchísima Tiene plata. muchísima plata. Y una barbaridad.
pero no es solamente plata. Todos los registros de cosas que se guardan que han quedado de la historia. De que, religiosos, de no religiosos. O no religiosos, incluso no religiosos. O sea, realmente hay una cantidad enorme de patrimonio histórico guardado Ahí. Sí. Cualquier registro histórico que se te ocurra está ahí. Y seguramente. Más o menos. Sí, Los sí, textos sí. de Galileo Galilei dicen. Más allá, ellos te muestran el poder. Ellos te muestran el poder. Los que estudiamos políticas sabemos que hay un concepto que se llama soft power, que es una manera de mostrar poder sin entrar con un arma y decir, hola muchachos, nos cagamos a ti. Vos seas creyente o no, vos ves el humo blanco, la guardia suiza entrando por la puerta, instantáneamente entra por la puerta, se abre un balcón de la concha del sorete y sale un tipo así. Es que mismo como una persona. Eso es aura. No, Aura es soft power en toda su dimensión. Es que mismo hacia una persona, hacia la parte de la sociedad que es de otras religiones o incluso no creyentes, Están interesados en es saber quién es el simplemente. Papa. No, pero no es solo eso. Reconocen a la figura de autoridad y nadie va a decirte tipo, yo obviamente no es tan tangible la autoridad que tiene, pero vos reconoces que es una figura de poder, que intercederá más o menos, eso según cada opinión de cada uno, eso no nos vamos a meter. Hoy es simple, no vamos a tampoco opinar hoy mucho, la intención es traer la información tal y como es. Entonces, volviendo a lo que decía, me interesaría que expliques un poco cómo es el proceso del cónclave en sí. ¿Qué es el cónclave sería exactamente el proceso de elección del Papa? Claro. ¿Cómo funciona? ¿Qué proceso tiene? ¿Cuántos días suele tomar? Si hay más o menos un inicio y un final. Esta vez fue bastante rápido, como se sabe, pero suele ser a veces incluso varias semanas, ha tardado a veces. Sí. Sí que te dejo Incluso han tardado años en Sí. elegir un papa. Eso es un dato muy curioso. Mira, Han tardado años en elegir un papa. no sabía eso, ¿eh? El cónclave, primero, para empezar, se lleva a cabo desde 1217. El cónclave. Hace muy Así poco. que imagínate. Es algo muy reciente. Ayer fue el primero. Ayer fue el primero. Exacto. ¿1200 cuánto? 1217. ¿Por qué había en esa época? No había nada, boludo. Cristianos, Sí, literal. evidentemente. O sea, claro, sí, pero. O sea, pensá que el primer cónclave se hizo sin que tengan puta idea de América. Terrible ese dato, ¿eh? Terrible. O sea, es lógico porque cuando vinieron acá evangelizaron, entonces claramente sí, la religión existía antes, pero Sí, mucho antes en sí, realidad. sí. Pero, digo, De hecho, es muy loco pensarlo así. 17 años antes de que Literal, por eso te digo, o sea, la religión existe hace mucha cantidad de años, pero qué loco lo que decís, que si te lo pones a pensar, claro, cuando... el primer cónclave en América no existía. Qué O cosa, sea, boludo. Y aparte, imagínate O sea, la existía, cantidad de pero- cardenales que había. Claro, o sea, existía, pero Pero no a los ojos descubierta, del mundo. claro, sí. Entiendo lo que decís. No me había puesto a pensar. O sea, imagínate la cantidad de cardenales que había. Para mí se elegían entre ellos. O sea, no era así, bueno, vos sos el Papa, ok. Listo. Y eso sería otro tema de Porque debatir, eran que pocos, si ha eran pocos ganado o cardenales. perdido seriedad en base a que han pasado los años, tampoco se puede analizar obviamente de principio a fin porque no hay chance. Estamos 4 horas. A ver, si ustedes quieren un gacetita tipo Oppenheimer. No, un tiro, boludo, tenemos que estar hablando 4 horas recopilando información desde 1200 hasta 2025, es una locura. Pero aparte, es impresionante la cantidad de años que lleva el cónclave. Hoy en día son 135 cardenales. Tal cual, che. Si mal no me equivoco, son 135 tipos que se juntan en Roma. O sea, viven la cantidad de días que lleva el cónclave, viven ahí. Y esto es medianamente nuevo que se hace en Roma. O sea, nuevo. Hace 500 años. Pero No, pero es nuevo, o sea, en los parámetros de... antes se hacía en Florencia, se hacía Claro. en Venecia, se hacía depende de la ciudad donde quieran ubicarse. Pero 500 años es bastante moderno, Es bastante moderno. teniendo en cuenta la cantidad de años que lleva. Pero hace relativamente poco tiempo se hace la Capilla Sixtina. Así que, bueno, de hecho, toma lugar en la Capilla Sixtina, justamente son 135 personas recluidas,
porque prácticamente están recluidos, no tienen Sí. acceso a redes sociales, obviamente, para que no pueda Influenciar, digamos, en su... la información de una persona, por ahí puede influenciar en tu decisión. En teoría, se dice que, bueno, obviamente, como ellos son creyentes al extremo, son creyentes, entonces dicen que en teoría decide, intercede Dios por Claro, ellos, porque es verdad, lo es verdad, me meditan, lo acuerdo. meditan entre ellos, lo consultan, entonces es un tiempo de oración también para la Y gente que asumo está que ahí, sí. es un periodo de oración. En este caso fue, ¿cuánto fue? 3 días que duró el cónclave. Sí. Se hacen 2 votaciones por día. No Sí. sé cuántos cardenales conservadores hay, no sé cuántos cardenales liberales hay. Sé que hay 5 cardenales que quedaron de los que fueron nombrados por Juan Pablo II, porque el Papa nombra a los cardenales. Sí, eso sí, sí. O sea, el Papa indirectamente elige a su sucesor. Porque vos estás nombrando a uno de los 135 tipos que están ahí, entonces estás indirectamente pudiendo elegir a tu sucesor. De hecho, el Papa Francisco nombró a León XIV. Claro. Sí, Como esto lo estábamos cardenal. hablando recién hace 5 minutos antes de empezar a grabar, estábamos hablando justamente eso, pero bueno, nada, te dejo seguir. Esos son, en este caso fueron 2 días donde comen todo ahí, viven ahí. Claro, sí. Se van a la residencia de Santa Marta, que es donde vivía Francisco, Ujú. pero generalmente es para los invitados, las delegaciones. Viven todos ahí, los otros empleados también del Vaticano viven ahí, Ok, y funcionarios también, incluso. El Papa vive en la residencia Papa. entiendo, Francisco entiendo. eligió vivir ahí por una cuestión de su orden religiosa, que eso es otra cosa. León XIV, León XIV es agustiniano, que es una orden parecida a los jesuitas Ujú. en la práctica. Es un poco más rígida, más conservadora, pero similar a los jesuitas. Entonces son devotos de San Agustín, lógicamente, ¿no? Sí, el nombre lo deja bastante claro, pero está bien aclararlo por si alguien no lo casó, O vive digamos. abajo de una piedra. No, pero hay gente que capaz nos está escuchando y capaz es de la religión judía o Claro. viste, y no tiene nada no tendría por Tiene qué absolutamente saberlo. nada que ver. O no creyentes, si es algo que no sabes. Exacto. O bueno, nada, para seguir un poco, antes de pasar por un poquito todo lo que es el legado de Francisco, que es algo que me parece interesante para hablar, todo lo que, al repasar un poco lo que fue su tiempo como papa, sus años como papa, me parece interesante vos desde un punto de vista de estudiante de ciencias políticas. Para vos, hoy en día, pleno 2025, ¿qué importancia política le ves a qué tipo de papa se elija? Yo creo que tiene una importancia bastante trascendental, porque el Papa evidentemente también tiene su agenda política. Sí, lógico. Aunque te digan que reserva a Dios, sigue siendo un ser humano, no es ningún extraterrestre el Papa, y puede pensar lo que él quiera. Entonces, bueno, Francisco tenía un tinte político, quizás más de izquierda, más de centro izquierda, socialdemócrata, todo lo que quieras hablar de Francisco. Este hombre, al parecer, piensa distinto a Francisco, si bien eran amigos y se respetaban mucho, piensa distinto. Y es un poquito más conservador. De hecho, la primera misa que dio, eso lo vi recién en Twitter, lo vi en Twitter, la primera misa que dio como sumo pontífice fue en latín. Eso es fuerte. Sí. Es fuerte volver una misa en latín y usando cosas de oro. Inclusive, o sea, esto va dependiendo del tema de cada uno. Esto es un debate que simplemente lo voy a dejar como para que lo conversen entre sus familias, amigos. Me resulta interesante, yo lo estaba hablando con un amigo nuestro, que el anterior participante de la Gacetita, Guido, estábamos hablando el otro día cuestiones mientras entrenábamos, y yo le planteé, le digo, un debate, no lo vamos a tener ahora, simplemente como para alargarlo, es el tema de mantener misas en latín, volver, digamos, a algo un poco más, no quiero decir la palabra ortodoxo, porque no sé si es correcto, sería algo más clásico, más conservador, ahí está, más conservador,
si bien a ojos dentro de la iglesia es algo que, bueno, está quizá incluso bien visto, es algo que está bien, mi pregunta para generar debate, hablando de que justamente Francisco lo que buscaba, digamos, principalmente era captar más jóvenes, que justamente hoy en día cada vez hay más gente que se aleja de la religión, claro, o que no son creyentes, ¿esto no podría ser contraproducente? Nada, es una simple pregunta para que ustedes se lo planteen, y es un tema interesante porque es el hecho de, bueno, si bien desde el punto de vista más conservador es algo quizá incluso lógico, que era lo que me planteaba mi amigo. Decía, para mí yo prefiero mucho más una misa así. Le digo, está perfecto. Yo lo único que planteo desde afuera de la religión es el hecho de que eso podría resultar contraproducente. Para pensar. Para pensar. Literalmente para pensar. Puede resultar contraproducente. Pero bueno, hablando de Francisco, ¿querés hablarnos un poquito del legado de Francisco? Justamente con los jóvenes. Porque voy a dejar el puente para que sigas hablando vos. Francisco, dentro de sus acciones más importantes como papa, fue como una manera de exorcizar, de sacarle el demonio a los divorcios, al aborto. Bueno, primero que nada, algo que nombraste importante, yo sobre este tema no estoy tan especializado, así que lo vamos a ir hablando entre los dos, así que te voy a ir cediendo bastante la palabra. Pero bueno, los primeros datos que hay que tener sobre lo que era el Papa Francisco es que era un Papa obviamente latinoamericano, estamos hablando de un Papa argentino, era jesuita y reformista. Justamente, ya que lo sacabas a colación antes, el tema de a qué forma de pensamiento o a qué congregación pertenecía, me parecía importante volver a recalcarlo como para dejar un poco más claro lo que él buscó durante su papado, digamos. Los jesuitas, Sí. fundados, la Orden de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, fueron los que vinieron a tratar con los guaraníes. O sea, trataron no de evangelizarlos, no de imponerles religión, sino de esto es lo que creo yo. Si te interesa creer. Si vos querés creer, está muy bien. Claro. Si vos no querés creer, está muy bien. Convivamos en paz, no nos matemos entre nosotros, que acá está bueno vivir. Eso hacían los jesuitas. Me parece perfecto, está muy bien. Sí, no. Eso, tal cual. Otra cosa que tenía es que él buscaba más una iglesia inclusiva y una descentralización un poco del poder. O sea, es algo que se notó, digamos, bastante durante el papado, que bueno, quizás eso es donde chocaba, en opinión, con el nuevo papa, cuando estamos hablando de que buscaba justamente una iglesia capaz más inclusiva, y el nuevo papa es más bien de una postura conservadora. Entonces yo creo que ahí es donde quizás eran donde principalmente chocaban más. Quizás en ese sentido, al ser más de centro izquierda, que era más que nada lo que se notaba la posición política de Francisco, quizás con el Papa León. Buen nombre, boludo. Sí. La verdad. Te lo acordás fácil. León. 14, ¿no? 14. ¿Cómo se llama? Quizás ahí es donde principalmente había grandes diferencias de opinión, digamos. Porque, bueno, un poco lo que planteamos de las diferencias entre lo que plantea estamos hablando de justamente lo que plantea León, una iglesia más conservadora, el hecho de dar una misa en latín, y lo que es ser una misa un poco más inclusiva, justamente, atraer quizás incluso a otro tipo de personas y justamente hacerla más abierta para todo el mundo y para llegar a más gente, que era un poco lo que estaba diciendo él antes, el hecho de buscar atraer más incluso público joven, que es un poco lo que la religión fue perdiendo. Y lo que tendría que buscar, porque si no... Sí, porque a ver, la gente grande la gente se muere. O sea, y en eso yo siento... No quiero arruinarle el día a nadie, pero la gente se muere. Y sí, las señoras que van a
hace el salmo y todo, o sea, lamentablemente son gente grande, pero es así el ciclo de la vida, qué sé yo. Pero bueno, simplemente yo lo que digo es que, a ver, como les digo, yo traigo el tema, ustedes pueden debatirlo, no es algo que vamos a debatir ahora. Simplemente resulta interesante que lo dejó nombrado como para su legado, a pesar de mantener muchas diferencias. Nada, me parece curioso simplemente. Tenía un cargo en el Vaticano. Y El seguramente. Papa. O sea, creo que estaba a cargo de lo mismo que era Ratzinger en su momento, Benedicto XVI. Lo mismo que era Ratzinger en su momento, encargado de la teología, tipo departamento teológico del Vaticano. Se dice que esa es la cara no visible, obviamente el Papa Claro. es la cara visible. Y lógico, Y sí. el que maneja la teología es como el segundo más importante, como diciendo, Claro. de mí se encarga lo que la iglesia considera bueno, considera malo. Si yo digo que esto es malo, es malo. Si yo digo que esto es bueno, la iglesia lo considera bueno. Es como el Papa en las sombras, digamos. Sí, entiendo. Y bueno, nada, también para hablar un poco de que también durante su papado, también al ser justamente una persona un poco más abierta, no tan conservadora, Francisco, o sea, cuando decimos esto, sepan Se entender, cuenta la Iglesia Católica. sepan entender que estamos hablando de la Iglesia Católica, o sea, O sea, no te lo Francisco. esperes, no, claro, no, cuando digo un poco más liberal en este sentido, no te lo imagines que va a estar el Papa Francisco en una marcha LGTB, o sea, No, ni o cuando sea, le preguntaron, o sea, cuando le preguntaron sobre el aborto tampoco es que estuvo muy contento. claro, o sea, tengan en cuenta que estamos hablando con gente que es, o sea, estamos hablando de una institución que tiene una forma de ver las cosas, entonces, no, simplemente para clarificar, esto no es como la política misma, hay que saber, hay diferencias entre un modo de pensamiento de uno y del otro, sí, pero que cambian levemente. En este caso, por ejemplo, algo que tuvo Francisco, que abordó temas que quizás antes no eran tan común de hablarse, como el tema de la ecología, es algo que llamativo, o sea, no es algo que era muy hablado, mismo en política no es algo que a veces se habla mucho, por lo menos acá en Latinoamérica, hoy en día se está dando quizá más, como más foco a esos temas. En Europa es algo que en la política se ve que está ya muy desarrollado, es algo que incluso es muy importante para la gente a la hora de votar o mismo de elegir sus marcas de consumo. El tema de la ecología es algo que es un tema que hoy en día es muy resonante, y habla un poco también de cuidar el medio ambiente. Entonces, La encíclica Fratelli Tutti. claro, exactamente. Bibliografía utilizada. Bibliografía. Fratelli Tutti. Bibliografía utilizada. Y también abordó temas complejos, como los temas del abuso, que es un tema justo muy complejo para hablar dentro de la religión, mismo de la institución. Es algo que muchas veces se ha hecho, no quiero decir oídos sordos, pero sí, se ha tratado de evitar quizá tratar el tema Sí, un poco. pero yo lo entiendo por una razón política también. Pero bueno. Sí, obvio, no, yo no estoy diciendo ni que esté bien ni mal, yo estoy dando los hechos, como te digo, acá cada uno que opine libremente lo que quiera, cada uno lo ve a su manera, a ver. Obviamente que uno dice, ojalá denuncien a todos los que Sí, obvio. abusan de menores, pero tampoco, o sea, tenés que pensar que es una vida política, es una institución política. Si estás en Se un tiene que momento, cubrir la espalda un poco. si estás en un momento donde vos estás perdiendo fieles, no No, podés claro. salir a decir, che, abusó de un nene. Claro, porque te está. Y cuando sale. Es una bomba, es un peligro. Es una bomba y repercute muy negativamente en la iglesia. O sea, uno lo ve desde afuera y es muy notorio cómo golpea la religión. Entonces, me parece, ya que estamos hablando de las cosas que hizo, el legado que deja, me parece que inició, vamos a decir, conversaciones sobre temas que son importantes. La realidad es que son temas importantes, temas que quizás antes eran incluso muy tabú, se podría decir, para lo que es la iglesia, que la verdad me parece que no está mal, es algo que le da como una cara distinta. Renovada.
renovada la iglesia que no le vendría mal para acaparar más jóvenes y que podría cambiar en su papado, que es quizás, porque teniendo en cuenta que, a ver, en cierta forma es un poco uno de los designados que dejó el Papa Francisco. Sí. Terminó siendo elegido en el cónclave. ¿Qué podría cambiar durante su papado? O sea, teniendo en cuenta que no son ideologías tan, si bien son muy similares, en ciertos aspectos chocan bastante. Sí. Yo creo que podría cambiar. Ya desde el vamos cambia, porque el Papa León salió con el atuendo papal clásico, ese atuendo rojo por encima, con los zapatitos rojos, las cosas de oro, la cruz, el sombrerito, ahora apareció con el sombrerito con oro también. Yo le digo el sombrerito, debe tener algún nombre, ¿no? Pero Sí, yo le digo el bueno. sombrerito. El sombrerito, y ponemos la foto acá que diga entre comillas el sombrerito. Salió con el sombrerito ese así de oro, todo, Ya sé qué decís. todo puesto con oro, o sea, ya Claro es que un sí. distinto a lo que fue Francisco. Como que ya con eso está marcando la diferencia. Sí, también desde el nombre, León tiene un significado, pero yo sé que Francisco se puso Francisco precisamente por San Francisco de Asís, el santo que renunció a todos sus bienes para dedicarse a Dios. Y murió en la pobreza, presuntamente, ¿no? Porque nadie sabe, murió hace 400 millones de años. Sí, andás a ver, ¿no? Pero se dice, los registros dicen que murió en la Que pobreza. murió en la pobreza, ok. Por dedicarse a Jesús. Y fue el primer Francisco de todos. Qué locura, che. Fue Papa Francisco primero. O Sí. sea, tiene un significado el nombre, evidentemente. Obvio, a ver, cuando se supone que cuando eligen justamente el nombre que van a llevar, siempre está relacionado al tipo de congregación en la que están o O el a tipo quienes de son persona. devotos Claro. o quién va más parecido, por ejemplo, por eso, qué sé yo, Juan Pablo II, ¿y por qué segundo? Y porque hubo un primero, y justamente capaz se sentía identificado con Juan Pablo I. Fue un homenaje a Juan Pablo I, de hecho, creo. Por eso, o sea, yo me acordaba que era medio así, no lo quería asumir, pero justamente yo creo que eligen un poco ahí el nombre por lo que les transmite y también quizás yo ya creo que con eso, eso ya obviamente te Transmite está, cómo va a te ser está su marcando cómo va a ser su papá, o ya te podés hacer una cierta idea de cómo va a querer manejar las cosas. Nada. De hecho, el nombre más elegido es Juan, con 23 nombres. 23. Y bueno, El acá último igual para fue León, San Juan 23. León 14 también son unos cuantos. Sí, es el tercero más elegido, creo. ¿Y el Después de segundo, sabes? Benedicto. Ah, Benedicto. 16. Claro, es verdad. Entonces, la gente esperaba más un Benedicto XVII o quizás un Juan Pablo III, pero bueno, obviamente si te pones Juan Pablo III ya sabes que va a ser un tipo conservador, o Benedicto XVII vas a saber que es un tipo conservador. Sí. Este es como un mix, porque León siempre fue, por lo que leí, siempre fue un mix entre los dos. Esperemos que, honestamente, mira que yo con la iglesia no me llevo muy bien, pero honestamente esperemos que le vaya bien. Que No, haga le un deseamos papado, lo mejor, que haga obvio. un papado y que viva muchos años, porque si no es un quilombo. No, o sea, cada vez que. Aparte la parece buen gacetita. tipo. La gacetita siempre va a estar acá para documentar los próximos conclaves. Vamos a tener cana la próxima vez que hablemos de esto. A Esperemos. todo esto, estuvimos vivos durante la muerte de 2 papas. porque Sí, eso es bastante difícil de decir. Benedicto y Francisco. Benedicto renunció y después se murió, pero No es tan común de decir Bueno. que viste tantos papas. es la segunda vez en toda la historia que renuncia un papa y nosotros lo vimos así como si nada. Sí, la verdad. No, Éramos sí, chicos sí. también, en 2013 éramos chiquitos. Sí. Pero la magnitud que tiene que renunciar Estamos más un concentrados papa. en el Mundial 2010 y 2014 que el Papa, boludo. Sí, obvio, como siempre. Pero la magnitud que tiene que renuncie un papa era muy grande. Sí, porque cuando llegan ahí es muy raro renunciar. Muy raro. No es como que te hacen la Tendrías que cama. morir con el cargo, básicamente. Claro, O sea, lo que se espera es que prácticamente mueras con el cargo. O sea, no, es muy raro. Pero bueno, como digo, esperamos que tenga un buen papado, larga vida al Papa León XIV
Y nada, yo me parece que con esto tenemos la información suficiente como para dejar el capítulo de hoy aquí mismo. Y mira, Y nos informamos en los Reels. 42 minutos, Excelente, más o menos lo todo que estimamos. cronometrado. La idea sería, nada, de ahora en más, para contarles un poco así brevemente, rápido, la idea va a seguir manteniendo el formato de seguir sacando capítulos y ocasionalmente traer entrevistas. Ojalá pudiésemos traer todas las semanas entrevistas. Sería buenísimo. Vamos a tratar este año de sacar la mayor cantidad posible, pero bueno, nada, como siempre, gracias por escuchar. Este fue un capítulo más, esperemos que ameno y sea más informativo y con menos debate que otros. Y bueno, nada, espero que lo hayan disfrutado como todo. En el link de la descripción van a tener nuestras redes. Si no vieron la entrevista, como siempre, nuestras redes. Y si no vieron la entrevista, va a estar también el link para que aprovechen a verla, porque realmente fue un laburazo. Es Entonces, más, va a aparecer en una tarjetita de video acá. Recomendado, el video recomendado. Así que nada, como siempre, gracias por escucharnos. Que tengan una hermosa semana. Y nada, un beso. Nuevamente gracias por el apoyo. Gracias en serio por el apoyo. Y bueno, nos despedimos con un cálido beso de buenas noches. Adiós. Bye bye. Sigan viendo la Gacetita. Habemus Papam.